anillos tiene la tráquea? También lo averiguan porque también es pregunta. Sí, una tráquea. Puse una prueba, ¿cuánto mide la tráquea? 40 centímetros. O sea, los pulmones. Y los ahora están sus vísceras pélvicas, imagínate. Ya, vamos. La tráquea está formada por anillos incompletos debido a que necesita una membrana que se llama tráquea esofágica porque aquí va adherido el esófago. ¿Dónde está el esófago? Muestra. Así. ¿Qué es el esófago? Es un ducto que lleva el bolo alimenticio de la faringe al estómago. Y aquí llega esta porción que se llama carina, que es el espacio donde se divide la tráquea en las dos tráqueas primarias. Bronquios. Perdón, bronquios primarios. Los bronquios primarios. Cada bronquio primario se divide en bronquios secundarios, los cuales son 3 en el pulmón derecho y 2 en el pulmón izquierdo. Cada uno de estos bronquios secundarios se divide en bronquios segmentarios, los cuales son 10 en el pulmón izquierdo, no, 10 en el pulmón derecho y 8 en el pulmón izquierdo. Y muy bien, esos son los bronquios segmentarios, los cuales después deberían llegar a bronquiolos y al terminar en los alveolos, donde se produce el intercambio de gases entre oxígeno y CO2. Anatomía del pulmón. Ahí. Usted, ¿qué es eso? ¿Un pulmón? Lóbulos. ¿Es un pulmón, sí o no? Sí. Ya, un pulmón. ¿Qué pulmón es ese? ¿El derecho o el izquierdo? Sin la cintita, no copia. El derecho. El derecho. ¿Por qué sabe que es el derecho? Porque Olvídese de la orientación derecho-izquierda. ¿Por qué sabe que es el derecho? ¿Cuántas cisuras tiene? 2. 2. ¿Cómo se llaman esas cisuras? Lóbulos. Horizontal y cisura oblicua. Pregunta de prueba. La cisura horizontal divide o separa el lóbulo superior del medio. Y la fisura oblicua separa el lóbulo medio del posterior y el superior del posterior también. La fisura oblicua... Pulmón. ¿Sí? La fisura oblicua viene desde posterior. Y no solo viene de posterior, sino que viene de la cara mediastínica del pulmón. El pulmón está así y aquí está el mediastino, ¿cierto? Esta es la cara mediastínica del pulmón. Tengo una cara mediastínica, una cara diafragmática, ¿sí? Y una cara costal, que se relaciona con las costillas. Fíjense cómo la cara costal tiene como un patrón marcado por las costillas, se llaman impresiones costales. ¿Por qué? Porque cuando tú expandes tu pulmón, ¿cierto? Retraído por la pleura, hace contacto leve con las costillas, más que nada con las estructuras intercostales, y lo deja una marquita. Si esto lo multiplicas por las 12 veces que respiras normalmente por minuto, esos minutos lo multiplicas por horas, por días, por años, se entiende que hay una marca cuando tú extraes un pulmón. Cara costal, cara mediastínica, cara diafragmática. ¿Sí? Esas son las caras de un pulmón. Ápice del pulmón, base del pulmón. ¿Sí? Entonces, el pulmón tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Fíjense cómo la cisura comienza, y esto es interesante porque esta cisura en realidad no es una línea antojadiza, sino que yo puedo tomar este lóbulo y separarlo del otro. Y es más, si hubiese un tumor acá, yo puedo cortar el lóbulo, el bronquio lobar, ¿cierto? O el bronquio secundario superior del lado derecho, cortarlo y extirpar toda esta zona y seguir respirando con el resto. Y eso es gracias a que tengo 3 lóbulos y cada uno de esos lóbulos tiene su propio bronquio, que se llaman los bronquios lobares. ¿Cuántos bronquios lobares tengo en el pulmón derecho? 3. ¿Cuántos bronquios lobares tengo en el pulmón izquierdo? 2. Bien. Entonces tengo esta, que es la cisura oblicua, que comienza en el ilio, y este es el ilio del pulmón. ¿Qué es lo que es el ilio del pulmón? Es la compuerta de entrada y salida de cosas del pulmón. ¿Qué cosas entran a un pulmón y salen de un pulmón? ¿Quién necesita un pulmón? Sangre. ¿Quién lleva sangre al pulmón? Las arterias. ¿Y quién saca la sangre del pulmón? Las venas. Tengo que tener acá una arteria pulmonar derecha y bien, 2 venas pulmonares superior e inferior. Derecha, superior e inferior.
¿Qué más entra al pulmón? Oxígeno. Ya, oxígeno, lindo, está bien. Pero anatómicamente. ¿Qué más entra al pulmón? ¿Qué más hace contacto con el pulmón acá? ¿Qué sería eso? Los bronquios. El aire viene por los bronquios, ¿no? Y ingresa al pulmón, entonces entra por los bronquios. Entonces, pregunta de prueba, ¿qué hay en un hilo pulmonar? Arteria pulmonar, venas pulmonares, los bronquios principales, ¿cierto? El bronquio principal y bronquios secundarios o bronquios lobares. ¿Qué más? Hay ciertos vasos linfáticos, hay nervios, todo eso va aquí en el hilo pulmonar. Hilo pulmonar, ¿sí? ¿Y el hilo pulmonar en qué cara está? ¿En la costal? ¿En la diafragmática? No, en la mediastínica, en la cara mediastínica. Entonces tengo desde el ilio esa cisura que es la cisura oblicua, que va a estar dividiendo al lóbulo superior del inferior, por atrás, ¿cierto? Por posterior, sigue la cisura oblicua y esa cisura oblicua también me va a estar dividiendo el lóbulo medio del inferior. ¿Sí? También pregunta prueba. Y desde la cisura oblicua, más o menos entre el tercer y cuarto espacio intercostal, tengo la cisura transversa o horizontal, que divide al lóbulo superior del medio, no del inferior. Ese. ¿Todos claros? Ese. Hasta ahí la anatomía del pulmón. Y el lado izquierdo es más fácil. Tengo lo mismo. Tengo el ápice del pulmón, la base del pulmón, la cara costal, la cara mediastínica, la cara diafragmática, el hilio pulmonar con las mismas estupideces que el bronquio, que la arteria, que la vena, que el linfático, todo lo en el hilio pulmonar, que es como el ramillete de la flor. ¿Sí? Cuando usted muere, se muere la flor, ¿cierto? Ya. Y tengo desde, todos se ríen, desde el hilio pulmonar una línea oblicua que me está dividiendo al lóbulo superior del pulmón, que es todo esto, del lóbulo inferior del pulmón, que es todo esto. Y esta mayor parte del lóbulo inferior lo veo hacia posterior. Por tanto, si yo veo a un paciente, cuando lo veo por anterior, principalmente lo que estoy ocultando, cuando yo quiero ocultar, es el lóbulo superior, en la cara anterior. Si yo doy vuelta al paciente, ¿qué es lo que más oculto? El lóbulo inferior. Y ese lóbulo inferior no se llama inferior de forma antojadiza, sino porque el bronquio lobar inferior apunta hacia abajo. Entonces, si tú tienes secreciones pulmonares, o si te tragaste una bolita o aspiraste un poroto, un niñito, ¿hacia dónde voy a esperar que el murmullo o el flujo de aire disminuya? ¿Dónde voy a ir a ocultar si sospecho, sabes que está jugando unos porotos, se lo tragó y de ahí no respira? ¿Dónde voy a ir a ocultar para ver si hay o no hay flujo de aire? Al lóbulo inferior. ¿Y dónde voy a ocultar? ¿Adelante o atrás? Atrás. Atrás. ¿Se entiende? Última cosa. Una característica que te iba a preguntar. Viene la tráquea, ¿cierto? Tiene cierta cantidad de anillos, cierto tamaño, llega a la carina y se divide en dos. En un bronquio principal derecho y uno izquierdo. ¿Esos bronquios son iguales o son diferentes? Mírenlos. Eso es una estructura de escala. ¿Son iguales o son distintos? Son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque uno es más corto y más grueso. Y está más bien más vertical. Y el otro es más delgado.